Hoy en Política a las Claras vamos a ver todo lo que está sucediendo desde que ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciarían que tienen un principio de acuerdo para gobernar, para que Pedro Sánchez sea presidente y Pablo Iglesias vicepresidente. Se han ido surgiendo diferentes temas y hay que ver que los números no dan. Simplemente con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos no dan esos números y lo peor es que todos los números nos indican a que se tiene que negociar con los independentistas, con los partidos independentistas. Así que es un gran problema en la situación en la que estamos, en la situación que ya se está viviendo y que ya está empezando, según todos los economistas, de una recesión económica, el que no haya un presidente sólido con una mayoría sólida y que además para tener esa mayoría sólida tenga que depender de los partidos independentistas que, como siempre sabemos, cuando han tenido que apoyar al gobierno, pues siempre han pedido que hay de lo suyo y han pedido bastante de más de lo que se debería haber dado. Así que en este caso, estando Cataluña como está y estando las fuerzas independentistas como están, parece que no es la mejor opción el tener que pactar con ellos. Vamos a ver que Pedro Sánchez es lo que necesita para la investidura entre PSOE y Unidas Podemos. No le dan nada más que 155 diputados, que podrían sumarse los 7 de Común Podemos y los 2 68, con lo que estaría lejos de lo que necesitaría para gobernar. Necesitaría otros partidos. Podríamos hablar de los partidos minoritarios, como puede ser pues lo que sería Coalición Canaria, lo que sería Teruel Existe o el Partido Regionalista de Cantabria. Más o menos con esos partidos minoritarios podría llegar a los 170 diputados, pero sigue siendo insuficiente para que realmente Sánchez se pueda proclamar presidente. Necesitaría el que ser investido negociar la abstención, por lo menos la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y probablemente también de EH Bildu. Esto nos lleva a que dejar en manos de que si se abstienen dos partidos independentistas, un partido proetarra como es EH Bildu y que tendría ahí su complicación. También puede haber otra situación que puede ser que Ciudadanos se abstenga y que en principio también podría, en un principio, si respetamos los bloques de izquierda y derecha, ser suficiente como para que pueda gobernar en segunda elección, no en la primera sesión de investidura, sino en la segunda sesión de investidura. Es previsible que el preacuerdo esté firmado entre Sánchez e Iglesias suben en los 7 diputados del PNV, ya que pues hay diferentes gobiernos entre PSOE y PNV y eso puede ayudar a que se dé ese paso. Los 3 de Más País, como hemos dicho, pues son casi contados porque Íñigo Errejón, su jefe, el jefe y líder y creador de Más País, ya ha dicho que estaba favorable. Y después habría que ver qué hace el Partido Regionalista de Cantabria, que en las últimas elecciones bien que apoyó a Pedro Sánchez, pero claro, han cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho también el hemiciclo. Es el hemiciclo más disperso que hay ahora que ha habido en las elecciones españolas y sobre todo con más partidos, con lo cual hay que ver cómo va a reaccionar el Partido Regionalista de Cantabria ante esta cuestión y sobre todo ante las posibles implicaciones de otros partidos que se sumen al pacto. Con lo cual hay que esperar y hay que verlo. Y Teruel Existe también tenemos que ver, es un partido nuevo, es un partido que por primera vez consigue una representación parlamentaria y tendremos que ver cómo va a reaccionar y de qué, si va a estar a favor o en contra.
Además es posible el acompañamiento, como no, del diputado del bloque nacionalista galego. Si ya hay acuerdos y ya están en diferentes ciudades, bueno, pues Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego gobernando, pues puede ser también que esos acuerdos se lleven a un apoyo en el tema de la investidura. Sin embargo, la formación podría fijar una posición habitual con Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, quienes ya anunciaron unas elecciones en las elecciones pasadas europeas, con lo cual podrían estar todos los bloques independentistas sumados y bueno, pues haciendo una alianza para bueno, pues ver lo que pueden sacar de sus programas de gobierno para apoyar esta investidura, con lo cual no sería la mejor opción que se puede representar. Desde el punto de vista de mejor para el país, mejor para España, la mejor opción habría sido un acuerdo de legislatura entre PSOE y PP, y que eso habría fomentado el que se podría llevar una legislatura sólida, una legislatura que realmente tendría un apoyo fuerte. Con los apoyos de los partidos minoritarios, el candidato del PSOE alcanzaría los 168 escaños, un número insuficiente para ser elegido en primera votación, cuando lo que necesitan son 176. La segunda votación podría ser porque simplemente necesita más votos a favor que en contra, con lo cual ahí sí que podría entrar en el tema de qué se podría dar y qué se podría ver para que lógicamente puedan avanzar y pueda ser elegido Pedro Sánchez presidente. Ahora hay que ver si eso es lo mejor en este momento para el país. Si la correlación que están haciendo de un gobierno progresista con otras fuerzas que al final tienen que estar para que realmente puedan gobernar y tengan una solvencia y una fuerza para gobernar y un bloque que les permita tener esa fuerza para tomar las medidas que tienen que tomar, pues va a ser complicado y no sabemos o intuimos qué fuerzas van a ser, como hemos dicho, pues lo más normal dentro de todas las apuestas que se pueden hacer es que el bloque independentista tenga ahora mismo la llave de la gobernabilidad y que, bueno, pues a cambio consigan avanzar en su agenda unas partes fundamentales. Y hay que ver que con todo lo que nos está viniendo, con toda esa recesión, el avanzar en políticas independentistas no sería la mejor opción para España, no sería la mejor opción para los españoles, que tenemos que estar ya enfocados en esa recesión económica y sobre todo en cómo generar una economía sólida, fuerte, para que no nos pase lo que nos pasó con la crisis de hace unos años. Así que tenemos que tenerlo en cuenta y ahora vamos a ver lo que son las declaraciones tanto de Partido Popular como de Vox reaccionando a esta coalición. Parece que Ciudadanos también ha reaccionado y ha dicho que no estaría de acuerdo en esa coalición, en que no lo ven lo más acertado. Y bueno, pues vamos a ver esas declaraciones de los líderes políticos para hacernos una composición de lugar de lo que están opinando unos, de los que están opinando otros. Como sabéis, aquí en Política a las Claras vemos desde todos los campos y puntos de vista y simplemente os traemos el análisis más parcial, más independiente y que nos permite el deciros las cosas claras y cómo realmente vemos que puede suceder todo lo que se está llevando en estas elecciones y cómo se está llevando lo que sería la investidura de Pedro Sánchez como próximo presidente. Os dejamos con estos vídeos en los que vais a ver a los líderes políticos decir sus declaraciones, decir lo que piensan sobre el tema de que nos ocupa. Así que nos vemos en el próximo vídeo y os dejo. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia y por su atención. Mientras los dos partidos perdedores de estas elecciones, perdedores de 10 escaños
y de 1,5 millones de votos anuncian un pacto contra España, en Cataluña se está viviendo una situación verdaderamente dramática de desbordamiento del orden público y del orden constitucional, con carreteras cortadas, con la frontera cerrada, con pérdidas millonarias, con miles de personas que no pueden trabajar, con miles de autónomos que no pueden facturar, con un estrangulamiento de la economía catalana y de la economía de todo Levante, por lo tanto de la economía nacional, y con miles de catalanes secuestrados. Y en ese contexto, ayer vimos cómo el Gobierno incluso daba orden de retirada a la Guardia Civil, impidiendo que se despejara la carretera y que se reabriese de nuevo la frontera. Teníamos anoche la información directa cómo eso estaba ocurriendo en la frontera, incluso de consecuencias más graves, como las que hemos podido ver en algunas redes sociales, de personas dependientes que no están pudiendo ser atendidas por los incidentes que todavía se están produciendo en Barcelona. Hoy nos toca, para abordar ese pacto contra España que anuncian las dos fuerzas perdedoras, recordar las palabras literales de Pedro Sánchez en estos meses atrás, en al menos 4 declaraciones distintas. Ni antes ni después el PSOE va a pactar con el populismo. No dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos con Podemos en el Gobierno. España no se merece el pacto que nos está proponiendo Podemos, con Iglesias de vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. ¿Os imagináis, amigos, con esta crisis en Cataluña, que la mitad del Gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del Gobierno con Podemos dentro, diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España y dónde estaría la izquierda? Palabras literales de Pedro Sánchez durante esta campaña electoral. En conclusión, el autoproclamado candidato en ausencia de Su Majestad el Rey, Pedro Sánchez, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un estafador profesional ante todos los españoles. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia. Se nos dijo que no pactaría con Podemos, que no pactaría con los separatistas, y es exactamente lo que el Gobierno ha anunciado 2 días después de las elecciones. Es decir, estamos ante algo muy parecido, ante un fraude electoral. Y nosotros pensamos que si el señor Sánchez tuviese la mínima dignidad, lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y abandonar la vida política. En el mes de julio, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, nosotros ya advertimos de que la riña que habían protagonizado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no era de verdad y que ambos acariciaban la constitución de un frente popular, comunista y separatista. Nos dijeron que no era así y nos llevaron a unas elecciones donde, insisto, se ha cometido un verdadero fraude electoral engañando a los electores, muy especialmente a los del Partido Socialista. Se ha protagonizado una gigantesca operación de disimulo y se ha hecho que los españoles tengan que pagar una nueva campaña electoral, de la que, por cierto, insisto, estos dos partidos han salido perdedores. Quiero decirles con toda solemnidad lo que para nosotros representa el pacto con Podemos, el pacto del Partido Socialista con Podemos y, por lo tanto, con el permiso de los separatistas, de lo que representa para España. Y para nosotros significa que España va a ir camino de la Venezuela de Chávez, de la pobreza, de la desigualdad y de las cartillas de racionamiento. Sí, he dicho literalmente cartillas de racionamiento, pero da la casualidad de que estas palabras anteriores que acabo de pronunciar son palabras propiedad de Pedro Sánchez para referirse a Podemos. Fue precisamente Pedro Sánchez el que dijo que Podemos representaba la Venezuela de Chávez, la pobreza, la desigualdad y las cartillas de racionamiento. Y nosotros añadimos que este pacto representará en el futuro la destrucción de las clases medias, de las clases trabajadoras, de las clases emprendedoras en España, la destrucción de la convivencia entre los españoles y la restauración del odio entre nuestros compatriotas, el debilitamiento de las fronteras, el debilitamiento de la seguridad en nuestras calles y la colaboración desde el Gobierno con la destrucción del orden constitucional en Cataluña, además de la deslegitimación de la monarquía. Por cierto, mientras este pacto se anunciaba,
habían enviado a Su Majestad el Rey a Cuba para no tener testigos y quizá para que la corona se vaya aclimatando al trato que le van a dispensar los que nos anuncian este pacto. Estamos ante una situación de extrema gravedad desde la perspectiva de Vox y de millones de españoles y por eso hoy queremos apelar a los votantes de la izquierda sensata, incluso muchos votantes del Partido Socialista que confiaron en las palabras de Pedro Sánchez durante esta campaña, a los dirigentes del Partido Socialista, a los exdirigentes del Partido Socialista que hoy ven a España en manos de sus enemigos. Hay 300.000 personas en España, según nuestros cálculos, que habían apostado por el Partido Socialista el 28 de abril y que en esta ocasión han apostado por Vox. Hay otros muchos que nunca lo harían, pero estamos convencidos de que tienen en estos momentos la misma preocupación que tenemos nosotros ante el futuro de España y ante lo que significaría este pacto. Queremos apelar también a los votantes canarios, a los votantes cántabros y a los votantes turolenses ante el riesgo de que, por acción o por omisión, algunas de las fuerzas políticas en las que han confiado y quizá contagiándose del egoísmo que ha caracterizado a los partidos separatistas durante estos años de democracia, puedan contribuir a esta gran traición a España y a este pacto con los separatistas que implica el anuncio de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y, por lo tanto, animamos también a una reflexión desde el respeto a Coalición Canaria, al Partido Regionalista de Cantabria y a Teruel Existe, en el sentido de que no hay ninguna infraestructura, ningún tren que sea tan importante como la unidad y la convivencia de España y las libertades de todos los españoles. Estamos convencidos de que ellos también pueden compartir esta reflexión con nosotros. Y, finalmente, queremos trasladar un mensaje de esperanza, de tranquilidad y de firmeza a todos los españoles. Yo creo que el pueblo español al menos puede tener una tranquilidad, y es que la fuerza extraordinaria que los españoles han dado a Vox va a ser un modo de resistencia, va a ser un dique de contención en el Parlamento, en los tribunales y en las calles, también si es necesario, ante cualquier intento de desbordar el orden constitucional. Muchísimas gracias y nos ponemos a la disposición de todos ustedes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes qué van a hacer para evitar este drama que vaticinan? No sé si se ha puesto en contacto con Pablo Casado, si tiene pensado hacerlo en breve para intentar, no sé, si ustedes creen que hay otra alternativa que no sea la del Gobierno de Pedro Sánchez. Y quería preguntarle también por asuntos parlamentarios, ¿ustedes van a pelear por estar en la mesa del Congreso de los Diputados? ¿Con cuántos puestos quieren estar ustedes en esa mesa? ¿Y si han pensado ya o están trabajando en su primera iniciativa parlamentaria? Gracias. Primera No, después de estas elecciones. Ni estamos pensando en nuestra primera iniciativa parlamentaria, ni siquiera estamos pensando sobre los puestos en la mesa en estos momentos. Estamos realmente tan preocupados ante lo que significa este Gobierno que entendemos que las reflexiones internas que Vox tenga que hacer o la interlocución con los demás partidos sobre esas cuestiones, sobre lo que tiene que ver con la mesa, debe posponerse antes de saber exactamente qué es lo que va a pasar con el pacto anunciado por los señores Sánchez e Iglesias. Nosotros somos los únicos que no vamos a cambiar nuestra posición, probablemente. Vox no va a cometer un fraude electoral. Durante la campaña electoral dijimos que Vox, ni por acción ni por omisión, apoyaría al Partido Socialista, ni con un voto a favor ni con una abstención. Nosotros no vamos a engañar a los electores, pero ha habido otros partidos políticos que durante la campaña electoral a los electores les dijeron que estaban dispuestos a desbloquear la situación. Lo dijeron tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Además, entendemos que hay un consenso en el que Vox no está, un consenso progre, así lo hemos denominado nosotros, como ustedes saben, sobre memoria histórica, sobre ideología de género, sobre Estado de las autonomías, sobre nuestra posición en la Unión Europea, sobre políticas migratorias, que básicamente comparten el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Nosotros entendemos que esos partidos puedan pactar, aunque nosotros seamos una oposición también a un pacto de esa naturaleza. ¿Que niega algún contacto con el PP para intentar hacer no, no, contactos. Nosotros tenemos interlocución con el Partido Popular. Sí, hemos hablado una vez. Sobre cosas que no voy a compartir en este momento. La preocupación es común, pero la posición de los dos partidos puede ser diferente, como es lógico y como ha venido siendo. He hablado con Casado y seguiré hablando con Casado. Sí, gracias. Ante este pacto de izquierda que se intuía, ¿España Suma no hubiera sido un buen antídoto para frenar a este pacto de la izquierda? Yo veo a los medios de la derecha muy preocupados con culpabilizar a Vox del resultado electoral y de la victoria de Pedro Sánchez,
y yo creo que cometen una gigantesca equivocación. Creo que no se han enterado realmente de dónde vienen los apoyos de Vox. Vox en estos momentos es una alternativa política que está consiguiendo el apoyo de españoles que habían apoyado a todas las fuerzas políticas, desde el Partido Popular hasta Podemos, pasando por el Partido Socialista y por Ciudadanos, y estamos absolutamente convencidos de que esas fórmulas periodísticas no suman más votos. Nosotros hemos obtenido el respaldo de muchos españoles que nos votan precisamente por la claridad de nuestro mensaje y por no diluirlo, difuminarlo en pactos imposibles con otras fuerzas políticas. Sí, hola, buenos días. A la vista de lo que ha dicho, ¿estaría entonces pidiendo al Partido Popular que haga una propuesta formal al Gobierno de Pedro Sánchez para evitar que haga un pacto con Iglesias? Nosotros queremos ser prudentes sobre qué es lo que tienen que hacer el resto de partidos políticos. Hemos dicho que, observando sus discursos, sus posiciones, entendemos que hay un consenso entre todos ellos que puede ser una alternativa, pero nosotros no le vamos a decir al Partido Popular qué es lo que tiene que hacer, como entendemos que el Partido Popular tampoco nos tiene que decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. ¿Pero lo preferirían a lo que hay ahora? Hombre, evidentemente el consenso progre sobre lo establecido y sobre lo que ya conocemos los españoles, por muy negativo que a nosotros nos parezca, es un poco mejor que el consenso comunista y separatista y la reedición de un Frente Popular en España. Les quería preguntar, usted ha dicho, sus palabras han sido, se ha cometido un verdadero fraude electoral. Le quería preguntar si tiene pruebas de que se ha cometido un verdadero fraude electoral y, puesto que ha comentado también que será un dique de contención en los tribunales, piensa llevarlo a los tribunales. Yo creo que las pruebas del fraude electoral las tienen todos ustedes. Son las palabras de Pedro Sánchez diciendo que no pactaría con Podemos, ha comparecido ante los españoles diciendo que iba a hacer una cosa y 2 días después de los resultados ha hecho exactamente la contraria. Ese es el fraude electoral. No estamos hablando de otro tipo de fraude. Estamos hablando de un engaño masivo a los españoles. No estamos hablando en términos penales o legales. Hablamos en términos políticos y, por lo tanto, afirmamos con claridad que ese fraude existe y que las pruebas las tenemos todos los españoles a través de la hemeroteca y gracias a todos ustedes que han comunicado las palabras de Pedro Sánchez. Hola. Sí. Ha hablado usted de la situación en Cataluña. No sé si ustedes verían bien mandar al ejército a Cataluña, a la Junquera, para despejar las carreteras, como ha dicho Germán Tertsch en su Twitter. A nosotros nos parece que el Estado tiene muchísimos instrumentos y no hay que escatimar ningún esfuerzo, pero entendemos que basta con no ordenar a la Guardia Civil que se retire, que es lo que pasó exactamente ayer por la noche cuando las carreteras estaban ocupadas y se permitió que la carretera y que la frontera siguiese cortada. Por lo tanto, que primero se intente con la Guardia Civil, que se intente con el Cuerpo Nacional de Policía, que se intente con los Mossos de Escuadra y, si no es posible, habrá que intentarlo de la manera que sea. Yo creo que no le voy a dar el titular a La Sexta. He dicho lo que he dicho y no voy a decir una cosa distinta. Primero, que se intente con la Guardia Civil, que ayer recibió órdenes de retirada. Vale. Muy bien. Gracias. Insistiendo en la fórmula de España Suma, más allá de los medios de comunicación, también desde el PP se ha insistido en que esa fórmula hubiese servido para aglutinar el voto. Por un lado, ¿qué les parece esa crítica a Vox por separar el voto del 10N? Y por otro lado, también les quería preguntar sobre los vetos a la prensa. Usted el lunes aseguró que habían percibido que algunos medios habían sobrepasado la crítica legítima. Quería preguntarle quién y cómo se decide en Vox que se ha superado y que esa crítica es excesiva para no dejar entrar a medios de comunicación y si plantean que en algún momento van a terminar con esos vetos. Bueno, en relación con España Suma, es una gran mentira del Partido Popular y de algunos medios. Pensar que los votos del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox en una misma coalición van a sumar porque sí, es no conocer lo que piensan los electores. Y yo creo que eso lo saben en estos momentos, además, los principales responsables de todas las casas de encuestas y de todas las empresas demoscópicas en España. Y no nos interesa en absoluto ese debate, porque lo único que pretende es culpabilizar a Vox. Y es algo que ya se ha venido haciendo en los últimos meses con muy poco éxito, porque tuvimos 1 millón de votos menos en las anteriores elecciones. Es evidente que ese discurso no cala. En cuanto a lo que llaman ustedes los vetos a la prensa, yo decir que aquí estamos compareciendo en la casa de todos los españoles, ante todos los medios de comunicación, contestando a cualquiera que nos quiera preguntar, incluso al señor del País si quiere hacerlo. Y he de decir que nosotros no tenemos ningún tipo de problema
ni con las crónicas de todos ustedes, críticas en la mayor parte de las ocasiones, ni siquiera con las del señor Casqueiro, que creo que son críticas, pero están dentro de la legítima crítica política. Pero es que el editorial del diario El País dijo una cosa que para nosotros es verdaderamente grave, y es que a Vox no se le puede tratar como a cualquier otro partido político. Es decir, nos han aplicado un cordón sanitario y nosotros, que tenemos el deber de defender a esos 3.600.000 españoles que nos han votado, lo que hemos dicho es que en nuestra casa, en nuestra sede, en nuestros actos, no vamos a acreditar al diario El País. Solo hemos dicho eso. Sí, quería insistir con la solución o la contraoferta alternativa a ese Gobierno de izquierda, de Unidos Podemos y del Partido Socialista, que pasaría, dicen Ciudadanos, un sector de Ciudadanos y Cayetana Álvarez de Toledo, por un Gobierno de concentración constitucionalista. ¿Ustedes lo verían con buenos ojos? Bueno, nosotros hemos dicho durante toda la campaña electoral que vamos a votar en contra de cualquier Gobierno liderado o integrado por el Partido Socialista. Entonces, es evidente que nosotros no vamos a ver bien ningún tipo de acuerdo en este momento. Vamos a ser oposición a cualquier acuerdo que se plantee, porque eso es a lo que nos hemos comprometido con los españoles y creemos que nos han elegido para eso, para hacer oposición. Pero entendemos que España y los que comparten políticas, como he dicho antes, tienen posibilidades de hacer un pacto alternativo. Sí, buenos días. Quería saber si ve margen en el Partido Socialista, lo ha comentado, para que, no sé si actuales dirigentes o exdirigentes puedan influir en reconducir de alguna forma este acuerdo. Gracias. No lo sé, realmente no lo sé. El Partido Socialista prácticamente echó a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez logró volver con el apoyo de los militantes y en estos momentos hemos visto absolutamente a todos los dirigentes socialistas absolutamente rendidos a la estrategia de Pedro Sánchez sin la más mínima crítica. Con lo cual, espero que alguien levante la mano, pero no tengo mucha esperanza. Sí, yo quería plantearle dos cosas. Una, con respecto al tema de los cordones sanitarios, esta iniciativa no es una cosa nueva de España. Hay países en Europa y gobiernos además de distintas ideologías que han planteado el cordón sanitario a la ultraderecha. Y yo quería saber, por qué diferencia de esa manera y qué le parece en esos casos que se pueda producir en Europa. Y luego, con respecto a sus ideas, estaba planteando, ya ha hecho el análisis de las elecciones, ahora empieza un periodo electoral diferente aquí. ¿Cómo se lo plantea en su relación, por ejemplo, con los demás partidos de la derecha, con el Partido Popular y Ciudadanos? ¿Se plantea algún tipo de estrategia común? ¿Cómo se plantea la oposición, su oposición a partir de ahora aquí en el Congreso? No, la posición de Vox va a ser una oposición diferenciada e independiente. Nosotros no vamos de la mano ni del Partido Popular ni de Ciudadanos. Tenemos, como saben, un programa electoral sustancialmente distinto y entiendo que por eso precisamente desde algunos medios de comunicación y desde otros partidos políticos se quiere levantar un cordón sanitario y se quiere excluir a Vox de la vida democrática. Pero Vox y sus votantes defienden el orden constitucional, el sistema democrático. Las reformas de la Constitución que planteamos las planteamos respetando los procedimientos de reforma y las mayorías necesarias. Estamos a favor de la división de poderes, más allá de que nos reservemos el derecho a criticar las sentencias de los tribunales, especialmente cuando creemos que hay una injerencia política, pero nosotros no somos unos enemigos del orden constitucional ni del sistema democrático. Lo sorprendente para nosotros es que ese cordón sanitario no se aplique en España ni a los comunistas ni a los separatistas, que sí intentan desbordar el orden constitucional. Y, por lo tanto, lo que hacemos es defendernos, defender a los dirigentes, a los militantes de Vox y a 3.600.000 españoles que merecen ser tratados como cualquier otro. Hola, buenos días. Ha hablado usted de una deslegitimación de la monarquía, de si este Gobierno de Sánchez e Iglesias sale adelante. ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que si Pablo Iglesias es el vicepresidente, pues hay que recordar cuáles son las declaraciones que han hecho desde Podemos, desde los Borbones a los tiburones hasta hablar de la guillotina, e incluso podemos hablar de lo que ocurrió la noche electoral delante de Ferraz, donde, según algunos de ustedes, el Partido Socialista se puso muy nervioso al ver banderas de España pensando que eran infiltrados de Vox, y en cambio no se debieron poner nerviosos ante la bandera republicana que también había por allí entre el público asistente. Y yo creo que ese es un verdadero problema del Partido Socialista. Y creo que el radicalismo, el extremismo de Podemos va a arrastrar al Partido Socialista. ¿Una más? Por su formación política. Entonces, le pregunto, desde el plural.com, ¿considera constitucional
hacer un veto a periodistas, aunque se hable de espacios privados, y si esto no atenta contra la libertad de información? Bueno, absolutamente constitucional, no tengo ninguna duda. Es más, les puedo decir con toda claridad que si alguien pretende que en la sede de Vox tengan que entrar medios de comunicación que actúan no como medios de comunicación, sino como activistas de la extrema izquierda, que es lo que ocurre con su medio, y si alguien pretende obligarnos a acreditar a medios de comunicación que se dedican a deslegitimar, a distorsionar nuestro mensaje, pues dejarán de hacerse ruedas de prensa en la sede de Vox y les mandaremos comunicados y vídeos o llegarán las noticias de Vox a través de las redes sociales y si quieren ustedes las publican y si no, no. Pero tenemos absolutamente claro que vamos a defender nuestro mensaje para que llegue con nitidez y a las personas que nos han votado. ¿Son ustedes conscientes de que reciben dinero público? ¿Y eso qué significa? ¿Que tenemos que arrodillarnos ante ustedes y ante sus mentiras? No. No, que existe una... Bueno, sus mentiras que dice usted. No, pero me lo puede preguntar, se lo digo con todo respeto, de mil maneras, pero le voy a responder lo mismo. Es que, perdón. Que lo seguiré preguntando hasta que nos dejen acudir a sus ruedas de prensa. Está muy bien. Y nosotros seguiremos leyéndoles con atención, aceptaremos la legítima crítica de todos ustedes, pero no vamos a aceptar que se publiquen ni mentiras sobre Vox ni que se levanten cordones sanitarios contra nosotros. Saber por qué hay un cordón sanitario que ustedes aplican a los medios de comunicación, como acaba de explicar, por qué ese cordón sanitario se puede aplicar y por qué no se puede aplicar, y por qué está mal que apliquen con ustedes otro cordón sanitario los partidos de izquierda. ¿Cuál es la razón por la que un cordón sanitario es mejor que otro cordón sanitario? Nosotros no hemos hablado de cordones sanitarios, nunca lo hemos hecho. Hemos hablado de otras cosas que igual a ustedes les parecen peores. Hemos hablado de la ilegalización de los partidos separatistas, por ejemplo, que quieren atacar el orden constitucional, que quieren destruir el sistema democrático. Eso les puede parecer a ustedes un cordón sanitario más claro. Y lo que nos parece inconcebible es que a algunos de ustedes o a otros partidos políticos, un partido que defiende el orden constitucional sí hay que excluirlo y a partidos que quieren destruir la unidad nacional y el orden constitucional no. Sí, le quiero preguntar por una noticia que acabamos de conocer sobre otro asunto. Patrimonio Nacional autoriza la exhumación de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, entre ellos los familiares de los hermanos La Peña. En total se van a poner en marcha en Navidades, creo que son 31 exhumaciones. Quería una valoración, por favor. Perdone, ¿quiénes son los hermanos La Peña? Si me puede usted informar. Sí, los hermanos La Peña son unos familiares de unas víctimas que están enterradas en el Valle de los Caídos, familiares que quieren identificar los cuerpos de sus familiares y poder enterrarlos con una cierta dignidad, sacarlos del Valle de los Caídos e identificarlos. Igual nos han oído ustedes durante la campaña electoral cuando dijimos que entendíamos la parte de la Ley de Memoria Histórica, cuando decía que lo que quería era recuperar para algunas familias los cuerpos de sus familiares, entregárseles para que puedan darles una sepultura digna. Ante eso nosotros no tenemos ningún problema. Muchísimas gracias a todos. ¿Estáis todos ya? Bueno. Muy bien. Bueno, mientras estábamos celebrando la reunión del Comité Ejecutivo Nacional para valorar los resultados de las elecciones del pasado domingo, hemos conocido la noticia que ya se venía temiendo por parte de muchos españoles, ¿no? Que es que Pedro Sánchez ha anunciado un acuerdo con Pablo Iglesias, ofreciéndole la vicepresidencia y otros cargos del Ejecutivo para formar un gobierno radical, que creo que es justo lo contrario de lo que necesita España. Lo primero que tenemos que decir es que para este viaje no hacían falta alforjas. No teníamos que haber estado 6 meses sometidos a una negociación surrealista, a unas tensiones en la política territorial, a unos problemas económicos que ya se han cebado en la creación de empleo y a una inestabilidad internacional que ya también va pasando factura. Al final, esos 200 millones que han costado la repetición electoral y esos idas y venidas han acabado no con el sueño de Sánchez, sino con el sueño de millones de españoles. Parece que él ya no le preocupa que Pablo Iglesias esté en su gobierno, pero hay muchos españoles que sí que les preocupa el acuerdo que acaban de anunciar. Creo que recordarán cuando en el debate de investidura yo le dije a Pedro Sánchez que su persona y su partido nos merecían respeto, pero su candidatura y su proyecto no merecían nuestro apoyo.
e hice una referencia a una fábula conocida en España, El alacrán y la rana, en la que no lo hacía responsable de sus intenciones, sino que se lo atribuía a su propia naturaleza. Creo que la propia naturaleza de Sánchez es esta, es al final acabar pactando con quien basa toda su carrera política, con quienes intentó pactar en el año 15 y 16, llevándole al extremo de tener que ser cesado por su propio Comité Federal, con quien hizo la moción de censura en el pasado año para echar a un gobierno del Partido Popular y con quien lo intentó, y si no lo logró fue simplemente por un reparto de poder y por un mal entendimiento en cuanto a qué carteras tenía cada uno. Nosotros lo que tenemos que decir es que, como el domingo dijimos al conocer los resultados, lo lógico es que Sánchez hubiera asumido responsabilidades, porque si es importante que Sánchez pase ya página y que deje que se desbloquee la política nacional sin necesidad de acudir a recadismos, más urgente es todavía que el Partido Socialista histórico vuelva. Es importante que Sánchez se vaya, porque es el tapón a cualquier lógica de pactos que desbloqueen la situación en un entorno constitucionalista, pero también es urgente que el Partido Socialista sensato vuelva. Y yo creo que ahora mismo es a él al que le tiene que exigir la opinión pública que explique cómo va a salir del laberinto en el que él mismo se ha metido. Por eso nosotros venimos diciendo toda la campaña que nuestro proyecto es incompatible al programa de Sánchez. Venimos diciendo que nosotros no vamos a ser partícipes de una investidura ante su anunciada propuesta de volver a reeditar un gobierno que él llama progresista, es decir, de izquierda radical, con los presupuestos ya acordados con Podemos hace un año y también con la interlocución bilateral con la actual Generalitat de Cataluña, que está instalada en la absoluta ilegalidad, como ya hemos visto en el Parlamento, y creo que la única alternativa, y hay que ejercerla, es la del Partido Popular. Nosotros, se lo dije el mismo domingo, estaremos a la altura de las circunstancias. Pero he de decir una cosa, Pedro Sánchez ni nos ha llamado. Pedro Sánchez ha elegido, no forzado. No podrá decir que no le ha quedado otra opción. Ni ha llamado al Partido Popular. Dice ahora que va a llamar a las fuerzas políticas para completar esta alianza que anuncia ahora con sorpresa para propios y extraños. Pues bien, es evidente que cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el Partido Popular, que en ningún momento había dejado la puerta cerrada a seguir trabajando en esos 11 pactos de Estado que yo le fui proponiendo en las últimas 4 reuniones que tuvimos desde el mes de abril, que en ningún momento había dejado la puerta cerrada a que pudiera revocar los acuerdos con los independentistas en instituciones en Cataluña, o los acuerdos con Bildu para gobernar en Navarra, o cuestiones relativas al funcionamiento electoral o presupuestario de la nación española. Y por eso nosotros ahora lo que tenemos que decir es que esto es muy preocupante. Sánchez ya ha elegido y nosotros lo que tenemos que hacer es enarbolar la oposición, en la que parece que este acuerdo deja claro que quiere que sea firme, que sea rotunda, y decir que si este acuerdo no va bien, desde luego no va a ir bien para los españoles, el PP está con los españoles para representar una alternativa de futuro, alejado de los extremismos, alejados de los independentistas y alejados de los radicales de Podemos. Dicho esta cuestión, sí que quiero referirme a otro par de ellas que hemos hablado en el Comité Ejecutivo Nacional. La primera es que si Pedro Sánchez está ahora en capacidad de poder negociar un gobierno es porque no salió adelante nuestra propuesta de España Suma. Los partidos de centro y de derecha han tenido más de medio millón de votos más que los partidos de izquierda e izquierda radical. Si contamos los votos, España Suma hubiera obtenido solo con PP y Ciudadanos 118 escaños, teniendo el Partido Socialista solo 115. O lo que es más grave, hay 800.000 votos que han ido a Ciudadanos y que no han obtenido representación, y otros 350.000 que han ido a Vox y que tampoco han tenido ningún diputado, es decir, casi 1.200.000 votos. Por eso, creo que la apelación que hacíamos a no fraccionar, a no dividir el voto para echar a Sánchez de la Moncloa, una vez más se ha cumplido, y lo lamento porque se cumplió en abril y se ha vuelto a cumplir ahora. Solo habrá una alternativa a Pedro Sánchez en unas elecciones unido el voto del centro y derecha, porque él se ha aprovechado de esa fragmentación. Y por eso mantenemos nuestra posición. Somos el partido que tenemos que defender el orden constitucional
y el sistema de la transición. Y nos hemos quedado solos en esa defensa. Y más después del acuerdo que parece que hoy ha anunciado Pedro Sánchez. Y no nos olvidamos de reiterar, Pedro Sánchez perdió el referéndum al que se sometió después de haber convertido esas elecciones repetidas en un plebiscito sobre su persona. Pedro Sánchez ha recibido una moción de censura por parte de los españoles y por eso ha perdido 3 escaños, lo cual es poco para los 800.000 votos que ha perdido en estas elecciones. Y por eso nosotros lo que decimos es que si esta alianza que ha planteado sale adelante, nosotros tenemos que recordar que hemos estado a la altura, que es él el que ha elegido, que es él el que ha querido radicalizar su propuesta de gobierno y que ni siquiera se ha dignado a llamar al Partido Popular. Yo comentaba con mis compañeros una frase y es: no se puede pretender anudar un zapato izquierdo y un zapato derecho simplemente para pretender caminar mejor. Probablemente te acabes cayendo. Lo que hace falta en España es que la derecha y la izquierda caminen en paralelo y en la misma dirección. Y el Partido Socialista, desde el año 2003, se ha empeñado en caminar en una dirección opuesta, con el cordón sanitario al Partido Popular, que hoy revalida Pedro Sánchez, ese pacto del Tinel, que lo revalidó Zapatero, que lo ha revalidado él en la moción de censura y que hoy ha vuelto a elegir, como en una famosa entrevista explicó que hubiera querido elegir también cuando se presentó a las elecciones de 2015 y 2016. Se dice en España que la cabra tira al monte y ha dejado muy claro que él está de acuerdo con la radicalidad de izquierda y no con un partido socialista que llegaba a acuerdos de Estado, no con nacionalistas, sino con el Partido Popular, que es la fuerza principal del centro-derecha y que va a ejercer esos 5 millones de votos, esa responsabilidad de 88 escaños que nos han dado las urnas, con absoluta firmeza, con patriotismo y con responsabilidad. Muchas gracias.